Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a nuestras semanas geofísicas que se vienen realizando en el marco del aniversario del Instituto Geofísico del Perú. Esta tarde tenemos preparada la mesa redonda, el estudio de la aeronomía ecuatorial y sus aplicaciones en el Perú. En esta oportunidad contaremos con la moderación del doctor Dani Cipión, director científico del Instituto Geofísico del Perú, quien dará inicio a esta sesión. Doctor Dani Cipión, buenas tardes. Le cedo la palabra. Adelante. Buenas tardes, Catherine. Gracias por el pase. Bienvenidos a todos que están conectados a esta mesa redonda que va a presentar el doctor Marco Milla. El doctor Marco Milla recibió el grado de bachiller en Ingeniería Electrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, obtuvo los grados de maestría y doctorado del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos, en los años 2006 y 2010 respectivamente. También obtuvo la especialización en Ciencias e Ingeniería Computacional en la misma universidad en el año 2010. Ese mismo año retornó al Instituto Geofísico del Perú como investigador postdoctoral en el Radioobservatorio de Jicamarca con el financiamiento de la National Science Foundation. Actualmente es investigador científico principal del IGP y tiene a su cargo la dirección del Radioobservatorio de Jicamarca, facilidad científica dedicada al estudio de la ionosfera y la alta atmósfera ecuatorial. Su investigación involucra el desarrollo de técnicas de radar de dispersión incoherente para la medición de parámetros físicos de la ionosfera en forma remota. En particular, se ha dedicado al estudio de los efectos de colisiones y de radiopropagación en las mediciones ionosféricas que realiza el radar de Jicamarca. Así también participa y lidera una serie de proyectos de desarrollo tecnológico orientados a la implementación instrumental científico para el monitoreo de fenómenos geofísicos utilizando técnicas de radiofrecuencia y sensoriamiento remoto. Entonces, sin más ni más, le doy el paso a Marco, que nos va a presentar el tema, el estudio de la aeronomía ecuatorial y sus aplicaciones en el Perú. Adelante, Marco. Muchas gracias, Dani. Buenas tardes con todos. El día de hoy, como menciona Dani, vamos a tratar un tema muy especial. Es el tema del estudio de la aeronomía ecuatorial y sus aplicaciones en el Perú. Como sabemos, el Instituto Geofísico del Perú se dedica a una serie o estudia una serie de ramas de la física. Estudia las capas bajas de la Tierra, la superficie de la Tierra, los eventos de sismos y volcanes. Estudia también a la atmósfera y los eventos extremos climáticos como son el fenómeno del Niño y otros, pero también estudia las capas altas de la atmósfera. Y a este estudio es que se le conoce como la aeronomía. El día de hoy lo que vamos a justamente tratar vamos a hablar un poco sobre qué es la aeronomía, cómo hacemos esta aeronomía acá en el Perú, por qué es importante estudiar la alta atmósfera, y hacia dónde vamos con los estudios de aeronomía en nuestro país. Primero, ¿qué es la aeronomía? La aeronomía es una rama de la física que se encarga del estudio de las capas altas de la Tierra, que es aquella región donde los procesos de ionización cobran importancia y son relevantes. Estas capas de la atmósfera, de la alta atmósfera, se pueden clasificar dependiendo del contenido de plasma o el contenido de electrones que tenemos en ella. Y así podemos clasificar según su contenido en diferentes regiones, la región E, la región F y la región D. Esta es una clasificación similar a otra clasificación que podríamos hacer de la atmósfera neutra en términos de temperatura. Si clasificamos a la atmósfera neutra, podríamos tener lo que es la troposfera, la estratosfera y la mesósfera. Y en la parte más alta, por encima de los 60 kilómetros de altura, tendríamos lo que es la termósfera. Y esta parte justamente es la que se mezcla, digamos, junto con la ionosfera y constituyen las capas altas de la atmósfera. ¿Cómo se puede estudiar estas regiones altas, que también se conocen como el geoespacio? Hay diferentes tipos de instrumentación que se puede utilizar para estudiar los fenómenos que ocurren en estas regiones. Lo principal, lo que queremos conocer, es pues, los parámetros físicos de esta región, así como
De repente en la baja atmósfera nos interesa conocer cuál es la temperatura, la humedad, la presión, los vientos. Así también nos interesa conocer en la alta atmósfera parámetros físicos como son la densidad, la temperatura, la velocidad a la cual se mueve el plasma y otros parámetros físicos de estas regiones. Utilizando instrumentación a bordo de cohetes y satélites podemos medir directamente estos parámetros físicos, pero también realizando mediciones remotas con sistemas LIDAR o con cámaras de airflow o con receptores GPS, podemos también realizar este tipo de mediciones y observaciones de forma remota, desde tierra. Así también podemos utilizar otros sistemas, como son los radares, para poder monitorear lo que ocurre en estas regiones. Y ese es justamente el tipo de instrumental del cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo hacemos aeronomía en el Perú? Esa es la pregunta. Es decir, ¿cómo desde el Perú nosotros podemos estudiar estas capas altas de la atmósfera? Para ello, el Instituto Geofísico del Perú cuenta con una facilidad científica única en el mundo. El nombre de esta facilidad es el Radioobservatorio de Jicamarca, que queda al este de la ciudad de Lima, y es una facilidad especial dedicada justamente a la observación y el estudio de estas capas altas de la atmósfera. Forma parte de una cadena de observatorios ionosféricos que se extienden a lo largo de América, y el radar de Jicamarca o el radioobservatorio de Jicamarca es el único ubicado en lo que se conoce como la zona ecuatorial. Ahora más adelante hablaremos un poco más de ello. En el observatorio tenemos a nuestro cargo una serie de instrumentos, radares, ionosondas, magnetómetros, receptores GPS y diversos otros instrumentos para poder realizar justamente observaciones de estas capas altas. Siendo el principal instrumento que tenemos para poder realizar estos estudios el radar ionosférico de dispersión incoherente más grande y potente del mundo, que es el radar de Jicamarca. En esta figura presento algunos de los radares ionosféricos que tenemos distribuidos o que existen distribuidos en el mundo. Hay aproximadamente un poco más de una decena de estos radares, pero los más grandes y potentes son, por un lado, el radar de Arecibo, que queda en Puerto Rico, cuya antena que podemos ver en esta imagen mide aproximadamente unos 300 metros de diámetro, y también el radar de Jicamarca, que queda acá en el Perú, cuya antena mide aproximadamente también 300 metros de lado, pero es un arreglo cuadrado de antenas. ¿Qué significa dispersión incoherente? El radar de Jicamarca funciona como cualquier radar. El día de ayer hubo una exposición justamente sobre el tema de los radares y se explicó algo de su funcionamiento. Básicamente un radar emite una onda electromagnética o una onda de radio. Esta rebota contra algún objeto y luego el mismo sistema se encarga de recibir los ecos que pueden venir de retorno desde este objeto. Y con ello se puede determinar la distancia a la cual se encuentra el objeto y a su vez la velocidad a la cual éste se está moviendo. En este caso, el radar de Jicamarca también, como todo radar, emite ondas de radio, solo que en este caso el objeto de estudio o el que genera los ecos es la misma ionosfera. Las ondas electromagnéticas, en este caso, son radiadas por cada uno de los electrones que se mueven libremente en esta región. Se les llama radares de dispersión incoherente porque ustedes podrán imaginarse y visualizar que los electrones se están moviendo libremente en esta región de la ionosfera. Y cada una de estas partículas minúsculas irradia o retransmite un poco de la señal que recibe. Y esa señal que se recibe, al ser un cúmulo de señales o una suma de estas señales, tiene una característica aleatoria precisamente o incoherente, porque todas las partículas se mueven justamente de forma incoherente. Lo que es interesante de notar es que el espectro de las señales que se reciben nos dan información de la densidad, temperatura, composición y la velocidad del plasma de la ionosfera. Por eso, esta es una de las técnicas más potentes y más importantes que existen en el mundo para el estudio de estas regiones altas de la atmósfera. Porque desde tierra, de forma remota, nosotros podemos medir los parámetros físicos de esta región. No necesitamos estar en el lugar para poder
construir un perfil de densidades y temperaturas de esta región. Sin embargo, se requiere de antenas de gran tamaño, como lo hemos mencionado en el caso de Jicamarca, o también de transmisores de alta potencia. El radar de Jicamarca es capaz de transmitir en el orden de los megavatios de potencia, como veremos en un minuto. Así como mencioné, los radares de dispersión incoherente son la técnica más poderosa para el estudio de la ionosfera en la Tierra. Algunas características del radar de Jicamarca, bueno, opera a una frecuencia de 50 MHz. Su antena es en realidad un arreglo de antenas, está compuesto de 18.432 dipolos, cubriendo un área justamente de 300 por 300 metros cuadrados. Estos dipolos están organizados en pequeños arreglos que lo llamamos módulos. Existen 64 módulos de doble polarización distribuidos en la antena, en el campo de antenas, ¿no? Podemos apuntar con cierta libertad, más o menos dentro de un rango de más o menos 3 grados con respecto a la vertical de la antena. El cambio de apunte o el cambio de dirección se realiza ahora de forma automática en los cuartos norte y sur de la antena, y se está trabajando en el desarrollo de un sistema para que también esto se pueda realizar de forma automática en los cuartos este y oeste. Y como mencionaba, se cuenta con 4 transmisores que transmiten cada uno de ellos 1 megavatio de potencia, con un duty cycle de 5%. Esto, de hecho, lo hace el radar Jicamarca uno de los sistemas más potentes del mundo para poder realizar este tipo de estudios, ¿no? Además, contamos con una variedad de transmisores y amplificadores de baja potencia que nos sirven para realizar diferentes estudios. Lo que nos preguntarán, o se preguntarán algunos, es ¿por qué está este radar acá en Jicamarca? ¿Por qué está este radar acá en el Perú? Acá para mencionar algo de historia, el Instituto Geofísico del Perú, de hecho, tiene su origen en mediciones que se realizaron hace ya casi un centenar de años relacionadas justamente con el estudio de la agronomía. En el Observatorio de Huancayo, que es la cuna del Instituto Geofísico del Perú, se descubrieron pues, algunos de los fenómenos de la ionosfera en esta región, en la región ecuatorial, más populares y que han justamente sido motivo de estudio por muchos años, que son el electrochorro ecuatorial, la F dispersa y otros fenómenos que ocurren en estas regiones que luego voy a explicar un poco más en detalle. Pero es así que como el instituto, desde su origen, justamente mantuvo esta relación con la comunidad científica que estaba interesada en el estudio de la agronomía ecuatorial o del estudio de los fenómenos físicos de esta región de la alta atmósfera. Es así como en los años 60, cuando se está en plena carrera espacial y se desea poner al primer hombre en el espacio y en la Luna, es que se busca conocer cuáles son las características físicas de justamente estas capas altas de la atmósfera, ya que los satélites y los cohetes van a atravesar justamente estas regiones de nuestra atmósfera. Y se busca justamente construir un radar en la zona ecuatorial. Y esa es justamente la razón por la cual vienen al Perú. Toda la parte central del Perú justamente está ubicada en esta región que se conoce como el ecuador magnético. En el gráfico podrán ver una línea verde, que es una línea que rodea la Tierra, es una línea imaginaria en la cual las líneas de campo magnético son paralelas a la superficie de la Tierra. Así como existen los polos y todos nos familiarizamos con los polos magnéticos, en los cuales visualmente podemos ver que las líneas de campo magnético llegan de forma vertical o perpendicular a la superficie de la Tierra. Así también en la zona ecuatorial, estas líneas son justamente paralelas a la superficie. Y esto ocurre en toda la parte central del Perú. Esa fue la razón por la cual nuestro observatorio de Huancayo fue construido en el año 1992, porque se quería estudiar justamente el campo magnético en esta región. Y luego, años más tarde, entre los años 60 y 62, se desea construir justamente el radar de Jicamarca por la misma razón acá en el Perú. Como ustedes han visto en la foto, el radar de Jicamarca pues, está ubicado en una región rodeada de montañas. Y la razón de ello es para justamente evitar que haya interferencia electromagnética externa que pudiera afectar las mediciones que realiza el radar, que son de bastante sensibilidad. ¿Qué estudiamos con el radar de Jicamarca? Estudiamos una serie
de fenómenos físicos que ocurren en estas regiones altas o en estas capas altas de la atmósfera. Existen una serie de fenómenos los cuales se pueden visualizar de repente como unas especies de tormentas eléctricas o tormentas magnéticas, las cuales generan una serie de perturbaciones en estas regiones altas de la atmósfera. Es así que podemos, por ejemplo, ver en el siguiente gráfico lo que diríamos es un día típico de las observaciones que se realizan con nuestro radar Regicamarga. El radar puede obtener señales desde tierra, desde 0 kilómetros de altura, digamos, hasta los 800 o 1000 kilómetros de altura aproximadamente. Y en cada una de las diferentes regiones de la atmósfera podemos detectar diferentes fenómenos. En este gráfico, el eje horizontal, por ejemplo, representa el tiempo, que va desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el eje vertical es la altura. Por ejemplo, entre los 60 y 80 kilómetros de altura se pueden detectar los ecos mesosféricos, que son ecos producidos por capas turbulentas que existen en esta región de la mesósfera, y que estas capas turbulentas pueden ser capaces de generar ecos cuando una onda electromagnética o una onda de radio incide sobre ellas. Es así como nosotros podemos detectar estas capas. Luego, más arriba, en la región E de la ionosfera, entre los 90 a 120 kilómetros de altura, tenemos el fenómeno que se conoce como el electrochorro ecuatorial, que es una corriente muy fuerte de electrones que rodea a la Tierra a esta altura, aproximadamente a una altura de 100 kilómetros, y que también genera turbulencia, y que esa turbulencia es capaz de generar los ecos que podemos justamente detectar con nuestro radar. Más arriba, a la altura de unos 150 kilómetros, tenemos lo que se llama, dentro de la comunidad científica, los ecos de 150 kilómetros, cuyo origen es todavía desconocido, porque en principio es una región que es de transición entre la región E y la región F de la ionosfera, pero en la cual no deberíamos tener ecos de señal, debería ser una zona libre de ecos. Sin embargo, con el radar se descubrió que hay unas señales periódicas y que ocurren en capas, las cuales generan justamente los ecos que podemos mostrar. Y más arriba de estas regiones, ya en la región F de la ionosfera, entre los 200 a 600 kilómetros de altura, podemos tener los ecos propiamente de la ionosfera, y a partir de los cuales se pueden justamente determinar todos estos parámetros físicos que les mencionaba, como son la temperatura, la densidad, la composición y otros parámetros de esta región. Este es un día típico, entre comillas, porque es un día en el cual ocurrió una explosión solar. Aproximadamente al mediodía, esta explosión solar hizo llegar los rayos que emite, y ellos bombardearon a la Tierra. Y al momento de bombardear la Tierra, generaron una mayor ionización. La ionosfera sirve justamente de escudo protector de la Tierra cuando los rayos del Sol, los rayos ultravioleta, los rayos X del Sol, nos llegan con gran fuerza. Y justamente generó, alrededor de ese día, una serie de perturbaciones, pero que, como ven, están principalmente sobre los 80 kilómetros de altura. Eso significa que es la ionosfera la cual se ve perturbada, pero justamente esa perturbación que ocurre en ella sirve de protección para que luego más abajo, en la mesósfera o en las regiones donde nosotros vivimos, que es la troposfera, estos rayos que vienen del Sol no afecten nuestra vida. De hecho, es gracias a la ionosfera que se puede tener vida en la Tierra, porque eso es lo que ha permitido que justamente se den las condiciones ideales en la superficie de la Tierra para que haya vida. En una noche típica sobre Lima o sobre la parte central del Perú, ocurre un fenómeno que se conoce como la F dispersa. Este fenómeno se caracteriza porque está compuesto de una especie de burbujas que ocurren en esta región de la atmósfera, es decir, regiones donde hay baja densidad
electrones. Sin embargo, estas regiones son bastante turbulentas y pueden generar justamente los ecos que podemos observar con el radar de Jicamarca. Estos fenómenos no se pueden observar con nuestros ojos, requiere justamente de un instrumento como el radar. Sin embargo, este fenómeno es de realmente vital importancia para nosotros, digamos, para los peruanos, porque las perturbaciones que este fenómeno genera en las señales de radio que atraviesan la ionosfera y la alta atmósfera, puede generar una degradación, por ejemplo, en nuestros sistemas de comunicación o errores en nuestro posicionamiento con receptores GPS. Y más adelante les voy a explicar un poco más al respecto. Como ven, este fenómeno se extiende más o menos desde los 200 kilómetros de altura hasta los 600 u 800 o más de 1000 inclusive kilómetros de altura. Y es principalmente nocturno. Además del radar Jicamarca, el Instituto Geofísico del Perú cuenta con una cadena de instrumentos distribuidos no solamente en el Perú, sino también en parte de Sudamérica. Y todo esto ha sido producto, pues, de un gran esfuerzo de colaboración científica que se mantiene y sostiene con diversas instituciones y universidades del mundo. Como hemos listado en este resumen de los diferentes instrumentos que tenemos distribuidos en el país. Pero ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué es importante estudiar justamente la alta atmósfera, ¿no? Existen, pues, como hemos mencionado, una serie de fenómenos que ocurren en ella. Pero ¿cuál es la relevancia o el impacto que estos fenómenos pueden tener en nuestra vida? Y acá lo primero de lo cual les quería mencionar es que la principal razón por la cual estudiamos es por lo que se conoce como el clima espacial. El clima o tiempo espacial se refiere a la variación de las condiciones en el sistema solar, incluyendo el Sol, el viento solar y las capas externas de la Tierra y que rodean, pues, y que nos rodean, y cómo estas variación o estas condiciones afectan todas estas regiones que rodean a nuestro planeta, ¿no? Esto incluye, pues, a la magnetosfera, a la ionosfera y a la termósfera. ¿Cómo nos afecta este clima espacial, no? El clima espacial, pues, puede tener una influencia sobre la performance y confiabilidad en los sistemas tecnológicos que existen tanto en el espacio como en la Tierra y que pueden poner eventualmente en peligro, pues, la vida o la salud de las personas. Acá les presento un pequeño video resumen de cómo es esta interacción que existe entre el Sol y la Tierra. Lo que estamos viendo es, por ejemplo, una explosión solar y vemos una eyección de masa coronaria, masa del Sol, que son partículas cargadas que viajan desde el Sol hasta la Tierra y eventualmente golpean la Tierra. En este caso, la magnetosfera, que es el campo magnético de la Tierra, justamente repele esto. Pero hay una porción de estas partículas cargadas que luego regresan y penetran por los polos hacia la superficie de la Tierra. Y estas tormentas justamente generan una disrupción en toda la ionosfera y toda la alta atmósfera. No solamente se focaliza en las regiones de los polos, sino al final de cuentas abarca todas las regiones de la atmósfera. Esto dependiendo de la intensidad de estas tormentas. Algunos de los efectos de las variaciones en el tiempo espacial, por ejemplo, son las siguientes, ¿no? Con las erupciones solares o con las emisiones de masa coronaria del Sol, se puede modificar la ionosfera y se pueden generar justamente degradación en los sistemas de comunicación de radio, los sistemas de comunicación HF que todavía se utilizan bastante para comunicaciones más allá del horizonte, o también para los sistemas de comunicación satelitales, ¿no? Las emisiones de masa coronaria potentes pueden generar tormentas magnéticas que pueden causar fallas inclusive en generadores de electricidad, ¿no? Hay varios ejemplos en generadores de electricidad, en plantas generadoras de electricidad, particularmente cercanos a los polos, que se ven dañados producto de tormentas magnéticas muy fuertes que pueden ser generadas por estas emisiones de masa coronaria. Los satélites, de hecho, y el instrumental en el espacio se puede dañar o dejar de operar justamente debido a estos fenómenos, ¿no? Inclusive los astronautas pueden
ver afectada su salud por un exceso de radiación producto del sol, producto de los rayos que vienen del sol. Como les decía, los rayos ultravioleta y los rayos X que vienen del sol, pues son filtrados por la ionosfera en gran parte, y es justamente lo que permite que tengamos vida. Pero justamente los astronautas que están, por ejemplo, en la estación espacial, ellos necesitan de una protección especial justamente para evitar de que estos rayos que están vivos en esa región, digamos, puedan afectar su salud. Así también, las perturbaciones de la ionosfera pueden causar, pues, pérdida en las señales de GPS, en las señales GNS, y eso es algo de lo cual les quería explicar en este momento, ¿no? Este fenómeno que les presentaba y de los cuales he hablado, que es la F dispersa ecuatorial, es un fenómeno propio de la región central del Perú. Y que, como se imaginarán, es algo que rodea la Tierra alrededor de esta región ecuatorial. Lo que ocurre en una noche cuando ocurre F dispersa es que las señales de radio que atraviesan se ven distorsionadas. Entonces, ¿esto qué puede generar? Por ejemplo, en un sistema de comunicación, en un enlace satelital, puede generar que eventualmente el sistema de enlace satelital se perturbe o que eventualmente se rompa y que deje de haber comunicación. Años atrás, algunos recordarán, en los años 80 y 90, en los cuales habían bastantes sistemas de comunicación satelitales y la televisión llegaba a veces por comunicación satelital. Recordarán que en las noches a veces ocurría esto que se llamaba falla de satélite. Y algo que ocurría bastante acá en las noches del Perú. Y muchos de repente no sabían a qué se debía. Trataban de arreglar la antena, el sistema de comunicación, y de repente de la nada regresaba la señal. Y es que lo que ocurría era que había una perturbación probablemente de la ionosfera, como la F dispersa, que estaba justamente impidiendo que la comunicación fuera fluida. Así también, por ejemplo, en los sistemas de posicionamiento GPS o GNS ahora, la precisión de la posición se degrada, ¿no? Y entonces, varios de nosotros tenemos la experiencia con los celulares, ahora que todos tenemos receptores GPS o varios de nosotros tenemos receptores GPS en nuestros celulares, podemos experimentar esto casi todos los días o todas las noches, solo que pasa desapercibido. A veces nosotros estamos con el celular y vemos que, pues, hay un error de posición, y si de repente yo estoy en mi casa o en mi cuarto, pero veo mi celular y según el celular estoy en la sala o estoy en otro ambiente cercano a mi casa. Y a veces las personas le echan la culpa a esto al proveedor de Internet. Sin embargo, el problema real es que hay un fenómeno en la ionosfera el cual está afectando esas señales, razón por la cual no podemos determinar con precisión esta posición. Pero esto, que puede sonar anecdótico, realmente genera o puede generar problemas mucho más serios. Por ejemplo, los sistemas de avión ahora navegan con sistemas GPS, pero para el aterrizaje no pueden utilizar estos sistemas porque el error en un sistema GPS puede ser del orden del metro, y en las noches puede inclusive incrementarse en el peor de los casos, inclusive hasta las decenas de metros. Entonces, un sistema automático no podría, pues, justamente descender un avión porque eventualmente podríamos estar fuera de la pista de aterrizaje. O en sistemas de autonavegación, de que se busca, por ejemplo, automatizar todos los procesos o todos los sistemas de transporte, también la información de GPS fidedigna o con precisión es importante. Y es ahí donde justamente la ionosfera o el estudio de la ionosfera cobra importancia. Porque si fuéramos capaces de pronosticar justamente lo que ocurre en la ionosfera, podríamos ayudar a mejorar la precisión en la estimación de justamente estos sistemas de posicionamiento como son los GNS. Entonces, ¿hacia dónde vamos con la aeronomía en el Perú? Uno de los objetivos o uno de los retos que tenemos, no solamente dentro del instituto, sino creo yo en general en la comunidad científica en el Perú, es el constituir un Servicio Nacional de Monitoreo del Geoespacio.
es el ser capaces de generar periódicamente reportes sobre las condiciones de la ionosfera y la alta atmósfera, y que estos puedan eventualmente ayudarnos a generar pronósticos, ¿no?, sobre el tiempo espacial. Y de esa forma poder justamente ayudar a las diferentes aplicaciones que pueden existir en el país, como son justamente las que dependen de las comunicaciones satelitales o las que dependen de la radionavegación basada en satélites, poder ayudarlos justamente a mejorar la precisión en sus estimaciones de posición y asegurar que los sistemas de comunicación no se vayan eventualmente a caer. Y entonces, este Servicio Nacional es justamente uno de los retos que tenemos hacia el futuro dentro de lo que es la aeronomía en esta región ecuatorial. Pero así también lo que debemos lograr es que las temáticas de los peligros geoespaciales también se incluyan dentro de las políticas nacionales de gestión de riesgo de desastre, porque justamente unas fallas generadas por una gran explosión solar que podría traerse abajo todos los sistemas de comunicación, por ejemplo, en el país, podría justamente generar un desastre para el cual deberíamos estar preparados y para el cual deberíamos tratar de tener medidas de prevención en caso algo de esto pudiera ocurrir. Entonces, para ello se requiere, pues, incluir estas temáticas dentro de las políticas nacionales. Además, ya desde el punto de vista científico, hay un nuevo concepto que queremos justamente desarrollar, ¿no? El radar de Jicamarca es un radar ionosférico, pero ahora queremos hablar de un radar geoespacial. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es, pues, maximizar las capacidades del radar de Jicamarca para no solamente ser capaces de estudiar la ionosfera y o estas capas más externas de la Tierra, sino ser capaces de ir más allá, de poder llegar a las capas más externas, que son, por ejemplo, la magnetosfera, o inclusive llegar al Sol. Y para ello, en el instituto se ha venido trabajando en justamente potenciar las capacidades del radar para poder maximizar los niveles de potencia que este genere, sus capacidades de poder adquirir y tomar datos, con el objetivo de poder eventualmente también estudiar el Sol de forma remota con el sistema de Jicamarca. ¿Esto qué nos permitiría? Pues nos permitiría realizar nuevos descubrimientos científicos y al mismo tiempo poder realizar nuevos estudios que puedan medir el impacto que tiene el geoespacio en justamente nuestros medios de vida. Para ello también lo que queremos es que el radar de Jicamarca opere de forma continua. Actualmente el radar de Jicamarca opera aproximadamente unas 4.000 horas en modos de baja potencia y unas 1.000 horas en modos de alta potencia. Estos modos de alta potencia a los cuales me refiero son los modos en los cuales realmente se pueden medir los parámetros físicos de la ionosfera. Entonces tenemos alrededor de 1.000 horas al año de este tipo de mediciones, teniendo el año algo más de 8.000 horas, ¿no? Entonces lo que deseamos con un proyecto de modernización que estamos desarrollando en el observatorio es poder ser capaces de medir 4.000 horas al año de forma rutinaria estos parámetros físicos de la ionosfera, trabajando con transmisores ya no de 1 megavatio de potencia, sin embargo, con transmisores de 100 kilovatios de potencia de tipo estado sólido, que son, digamos, la tecnología actual o la tecnología más moderna para los sistemas de transmisión de radiofrecuencia, y poder, con este tipo de sistemas, poder incrementar las capacidades justamente observacionales y de monitoreo que se tiene con el radar de Jicamarca. Para ello también necesitamos completar lo que les mencionaba más temprano, el sistema de apunte electrónico del radar, para que toda la antena se pueda justamente cambiar de posición de forma automática, simplemente utilizando una electrónica de control para ello. ¿Qué más ha permitido la aeronomía en el país? Y esto es una de las principales contribuciones que toda esta historia que tiene el instituto en el estudio de la aeronomía ha permitido que se desarrolle. Y lo principal es el desarrollo de tecnología. El radar de Jicamarca, al ser único en el mundo, lo que ha permitido es potenciar las capacidades del personal que trabaja en el observatorio. No solamente para operar el radar, es decir, no solamente se han desarrollado capacidades para operar este sistema,
sino para modernizarlo continuamente, para poder mejorarlo continuamente y poder siempre llevarlo al máximo de sus capacidades. Y esto se ha logrado gracias, pues, a la capacitación y al ingenio y a las capacidades, pues, de ingenieros peruanos. Entonces, así, el personal de ingeniería y técnico en el observatorio se ha convertido en expertos en tecnología de radares. Nosotros desarrollamos nuestros propios sistemas de adquisición, nuestros propios sistemas de recepción, nuestros propios sistemas de control del radar, ¿no? Como se imaginarán, no hay tecnología que pueda permitirnos que podamos ir y comprar para utilizar en el radar Jicamarca. Todo tiene que ser hecho a medida y todo lo hacemos nosotros. El instituto de esta forma pues, fue el primero en poner un radar ionosférico en la Antártida. Ahí tenemos una fotografía justamente de la base Machu Picchu en la Antártida y lo que se ve en las fotos son justamente los postes de las antenas que se instalaron allá. También fuimos los primeros en poner un instrumento peruano en el espacio, que fue el proyecto Perseus. Hemos desarrollado instrumentación para nanosatélites, eso con el apoyo de Innovate Perú, de un proyecto más reciente, y desarrollamos nuestros propios sistemas, nuestros propios magnetómetros para la medición del campo magnético en la Tierra. Además, somos expertos en procesamiento de señales, desarrollamos diferentes técnicas de análisis espectrales de las señales de radar, técnicas para la solución de problemas de inversión, técnicas de interferometría y de técnicas para generar imágenes de radar. Desarrollamos computación científica, simulación de plasmas, computación en paralelo, y todas estas capacidades que digamos que en un principio han sido explotadas para el estudio de la aeronomía, ahora también las utilizamos para lo que es el estudio de otros fenómenos físicos que también con las mismas tecnologías que utilizamos para estudiar la ionosfera, también las podemos utilizar para estudiar la baja atmósfera y otros fenómenos geofísicos, como por ejemplo, venimos desarrollando, o hemos desarrollado, por ejemplo, un radar UHF para medir vientos y precipitación en la parte baja de la atmósfera, en la troposfera. Algo de ello comentábamos el día de ayer en la sesión que hubo justamente sobre los desarrollos de radares que venimos realizando en el Instituto Geofísico del Perú. También hemos desarrollado un radar para el monitoreo de deslizamientos, como les mencionaba, instrumentos para nanosatélites, para medir el contenido de electrones en las capas altas de la atmósfera. Hemos desarrollado drones para el monitoreo de volcanes, utilizando instrumentación que va a bordo de estos drones y que permite justamente la caracterización de los gases y otras características de los volcanes, ¿no? Y también hemos desarrollado un sistema de alerta o de monitoreo de WICOS cerca del observatorio. El gran reto que tenemos, por ejemplo, ahora en la parte tecnológica y que ayer le dedicamos una sesión entera fue el desarrollo, o es el desarrollo de un radar meteorológico en banda X, que es, digamos, el siguiente esfuerzo que estamos realizando en el instituto, aprovechando todo ese know-how y todo ese conocimiento que se tiene producto de la aeronomía ecuatorial o producto de los desarrollos que se hicieron con el radar Jicamarca. Este nuevo radar que se va a desarrollar, si bien es cierto, no es para el estudio de la ionosfera, sino es más bien para el estudio de lluvia y precipitación en la baja atmósfera, inclusive al nivel del suelo. Justamente este desarrollo es gracias a todo ese potencial o esa capacidad desarrollada producto del esfuerzo de desarrollar aeronomía en el país. Para concluir, los estudios del geoespacio con el radar Jicamarca, como les he explicado, tienen pues una relevancia nacional e internacional, ya que los fenómenos que ocurren en las capas más externas de nuestro planeta afectan pues nuestra performance y confiabilidad de los sistemas tecnológicos de los cuales dependemos. Gran parte del conocimiento científico que se tiene sobre la ionosfera ecuatorial en estas regiones de la Tierra se debe justamente a mediciones hechas con el radar Jicamarca. Y muchos de nuestros investigadores y compañeros en el instituto justamente han sido partícipes de estos proyectos y de estos desarrollos y de estos estudios. El radar Jicamarca sigue siendo pues el instrumento más potente, digamos, o más importante para el estudio de la ionosfera ecuatorial a nivel mundial. En sus casi 60 años de operación se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología gracias al esfuerzo de ingenieros y técnicos peruanos. Y para concluir,
las capacidades adquiridas por este personal ha permitido que el observatorio ahora se convierta, pues, no solamente en un lugar de observaciones, sino también en un lugar de desarrollo de instrumentación útil para el estudio de los diversos fenómenos geofísicos en el país. Y con ello terminó mi presentación. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marco. Esta es una presentación muy interesante. Marco nos ha presentado lo importante que son las investigaciones de geoespacio, no solo para el conocimiento de la ionosfera, sino también en la gestión de riesgo de desastres ante el clima espacial. Adicionalmente, nos ha presentado las mejoras que se están desarrollando con el radar, este radar grande de 300 por 300 metros, que está mejorando el apunte automático de la antena, también las mejoras en las capacidades para que opere de manera continua, además de tratar de convertirlo en un radar solar. Pero todas estas capacidades de ingeniería y de desarrollo que han dado vida al observatorio y han desarrollado las capacidades de ingeniería, pues ha permitido expandir el desarrollo tecnológico para estudiar otros fenómenos atmosféricos, como nos decían los volcanes, la precipitación, la lluvia, y ahora embarcados en este nuevo tema del radar meteorológico. Entonces, nuevamente le doy las gracias a Marco y vamos a empezar la ronda con los panelistas. Voy a invitar al doctor Martín Zarango, profesor del Departamento Académico de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Martín. Tu cámara y micrófono, por favor. Muchas gracias, Dani, y gracias, Marco, por tu presentación, realmente muy completa y bueno, que nos va a permitir iniciar esta mesa redonda. Agradezco al Instituto también por la invitación y aprovecho para felicitar al Instituto por sus 98 años, si no me equivoco. Así que, ¿perdón? Así es, digo, 98 años haciendo investigación. Nada, es toda una institución científica en el Perú. Así que muy importante también esta ronda de discusiones y de reuniones científicas que aportan muchísimo a la sociedad en realidad. Y ahora voy a ir rápidamente, le pedí por favor a Dani que me permitiera compartir mi pantalla y no sé si va a ser posible, pero en todo caso estoy a espera. No sé, Dani, si me dice si se puede. Adelante, Martín, sí, por favor. Ya. Muchas gracias. Entonces, voy a tratar de ir rápido. Tengo, creo, 10 minutos máximo, así que este título es un título que yo utilicé ya hace unos años y que sigo creyendo en él y por eso ahora quiero aprovechar para mostrarlo otra vez. Radares y tecnología aeroespacial, una oportunidad para el Perú. Y bueno, toda esta historia empieza, yo les voy a contar un poco de mi historia, pero con la finalidad de mostrar cómo ha influido, ¿no?, la presencia del Observatorio de Jicamarca y los estudios de alta atmósfera y aeronomía ecuatorial en otros aspectos. Y uno de los últimos aspectos que mencionó Marco es el tecnológico, ¿no? Entonces, es muy importante porque el Observatorio de Jicamarca ha hecho grandes aportes también en la parte tecnológica. Y no solo eso, sino otra cosa muy importante también, mencionar el recurso humano que ha producido el Observatorio de Jicamarca. Si hiciéramos un recuento, no sé cuántos, más de 30 o 40 doctores, casi todos peruanos, varios de ellos aquí en el Perú, trabajando en universidades, en el mismo instituto, etc. Entonces, bueno, eso es Jicamarca. Y si ustedes se fijan aquí en el título, dice radares de observación aeroespacial. Y esto coincide con lo que acaba de decir hace un momento Marco. Yo hace ya unos buenos años le llamo radares de observación aeroespacial a este tipo de radares como el de Jicamarca. Luego les voy a decir también dónde lo he aplicado nuevamente. En Jicamarca se hicieron muchos desarrollos desde hace ya unos buenos años. Y me voy a remontar al año 93, en el que empezamos este proyecto de radar en Antártida, que fue un proyecto colaborativo, pero en donde el radar fue diseñado y fabricado en el Perú. Primer radar fabricado por peruanos en el Perú y que fue llevado hasta la estación peruana Machu Picchu. Y luego ese conocimiento nos sirvió para poner otro radar de investigación a bordo del Big Humboldt y navegar con ese radar a través del canal del Paso Drake, desde la parte sur de Sudamérica, la más austral
de Sudamérica hasta la Antártida. Bueno, aquí están, aquí tienen en la parte derecha, tenemos a dos jóvenes ingenieros, ya hace unos cuantos años, el ingeniero Julio Urbina, y quien les habla, a bordo de un buque de la Armada Argentina que nos llevó hasta la Antártida. Ahí estamos todavía en la parte más austral de Sudamérica, en Ushuaia, si no me equivoco. Bueno, diferentes proyectos en los que se han hecho desarrollos. Uno de ellos fue el proyecto Julia, en el que se desarrolló un sistema, aparte del de la Antártida, y que ya tomamos conocimiento de cómo desarrollar sistemas integrales para procesar radares y que además fueran portátiles. Bueno, ese mismo conocimiento se utilizó para modernizar y poder permitir que la gran antena de Jicamarca fuera utilizada por largos periodos de observación. Y así es como se empezaron a hacer observaciones por 15 días, incluso con el sistema desatendido. Se generaron el software y todo el sistema de adquisición, procesamiento de datos, etcétera. Se hicieron primeras observaciones con 6 canales, con grandes resoluciones temporales y espaciales. Y luego vino ya, digamos, se fue evolucionando hasta llegar incluso a tener una experiencia, incursionar en la tecnología espacial y poder hacer un aparato que fue al espacio. Fue el primer aparato hecho en el Perú que fue lanzado al espacio a través de la misión espacial NASA Perseus. El desarrollo del aparato fue producto del Instituto Geofísico del Perú, pero en esta campaña de investigación participaron otras instituciones como Clemson University y los vehículos espaciales eran suministrados por NASA. Bueno, voy a ir más rápido todavía. Hubieron muchos desarrollos para ese proyecto. Se diseñó y se fabricó una carga útil que fue puesta en la nariz del cohete, un cohete de nombre Terra Orion de 20 metros de longitud aproximadamente. Aquí hay varios peruanos en esta sala en NASA haciendo la integración de las cargas útiles. Bueno, la bandera peruana por primera vez en la instalación del Goddard Space Flight Center de NASA. La explicación de por qué hacíamos este proyecto es porque Jicamarca se encuentra en el ecuador geomagnético y las investigaciones de aeronomía ecuatorial en el Ecuador son muy importantes. De hecho, Jicamarca ha hecho un aporte del orden del 90%, creo yo, de lo que es el electrochorro ecuatorial, el conocimiento del electrochorro ecuatorial, y creo que me quedo corto, se debe a Jicamarca. Bueno, se hicieron muchos desarrollos en este proyecto para lanzar este aparato al espacio, se puso a bordo de los cohetes y luego se llegó al momento del lanzamiento. Voy a cortar esto, simplemente saber que hubo un equipo detrás de todo en el que hubieron varios peruanos participando y en el lugar de lanzamiento en las Islas Marshall, en el centro del Pacífico, junto con gente de NASA, ¿no? Investigadores de todo el mundo participando en estos proyectos. Bueno, pero como producto de todo esto también hubo un conocimiento, un conocimiento que avanzó hasta llegar al punto de poder crear una empresa que hizo electrónica de estándar militar para radares, y estos radares fueron vendidos al extranjero. Aquí hay unos ejemplos de los tipos de equipos hechos en el Perú 100%, eso es lo que debo mencionar, ¿no? Y que es producto, como les digo, es un spin-off de Jicamarca. Este es un sistema radar hecho para la Fuerza Aérea del Perú. Y luego muchas aplicaciones y muchas cosas. Después se hizo un radar también que está instalado en Noruega, en un centro de observación aeroespacial. Y aquí tenemos a dos jóvenes también ingenieros, ahora ya no tan jóvenes. Está en ese momento ingeniero Miguel Urco, que ahora trabaja en Alemania con el doctor Jorge Chao. Es un investigador del instituto donde está el doctor Chao. Bueno, quería mostrarles esto al final con esa empresa en donde se aprende técnicas de radar y se llega a hacer sistemas sofisticados que han sido vendidos y exportados a países como Noruega, Brasil, Estados Unidos, y aquí pueden ver un poco de lo que se instaló en Noruega, por ejemplo, ¿no? Y esto ya es después de 4 años de operación del radar. De 3 años de operación del radar. Y desarrollos como por ejemplo esto, que fue una red de telemetría, de sistemas inteligentes, todo basado en el conocimiento que ya se tenía de los sistemas que mencionaba.
Nada, algunas otras cosas en las que se ha podido incursionar gracias al conocimiento adquirido en Jicamarca. Y nada, les agradezco por escucharme y he tenido que ir así más o menos para poder cumplir con el tiempo que me dieron. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias Martín por la contribución y por complementar un poco lo que Marco nos mencionó del desarrollo tecnológico que se ha desarrollado en el IGP a través del Radio Observatorio de Jicamarca. Y también nos ha complementado un poco sobre la cantidad de jóvenes ingenieros y que a la vez se convirtieron en investigadores a nivel mundial y que se encuentran en distintas universidades del mundo. Ahora voy a dar el pase al profesor Walter Guevara, profesor de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, Walter. Bien, buenas tardes con todos. Primero felicitar al Instituto Geofísico por su aniversario, ya está llegando a los 100 años, falta poco. Después felicitar también a todas las autoridades actuales y no me quiero olvidar del doctor Budman, porque fue una de las personas en las cuales, cuando terminé yo mi carrera de físico, él me recibió como practicante en Jicamarca. Yo hice mi práctica preprofesional en Jicamarca y trabajé exactamente sobre predicción de actividad solar, cuando fue mi trabajo de práctica. Y gracias a eso, luego me dediqué a hacer astronomía, física solar y que actualmente sigo haciendo, ¿no? La propuesta que he escuchado de Marco sobre los futuros proyectos que tienen a nivel de aeronomía, a nivel de clima espacial inclusive, me parece que hay varias cosas todavía que tenemos que trabajar a nivel de instituciones, ¿no? Tanto la universidad como las instituciones, ¿no? Como el Instituto Geofísico, CONIDA y otras universidades más, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo en algunas cosas para poder trabajar y los esfuerzos que cada uno hace por su lado, sacarle el máximo provecho. Una de las cosas que he visto a lo largo de mis trabajos que hice en la universidad, que también lo hice en CONIDA, fue que tenemos lo más importante, ¿no? Que es personal humano. Tenemos capacidades, tenemos jóvenes con unas habilidades excepcionales, tenemos desarrollo de tecnología como lo ha venido haciendo y lo sigue haciendo el Instituto Geofísico y otras instituciones más. Actualmente en San Marcos también las cosas han mejorado bastante. Hay bastante desarrollo de tecnología en varios niveles. Una de las áreas en las cuales se está trabajando bastante es en la parte de materiales. Y gracias a eso, San Marcos tiene un proyecto justamente con la tecnología de nuevos materiales para estos filtros famosos del N95, ¿no? Para el problema del virus. Entonces, lo que yo quiero resaltar y lo que quiero poner también no a debate, sino como propuesta para que las autoridades del gobierno, ¿no? Ya no las autoridades de las instituciones, porque ellos entienden la necesidad de trabajar juntos, sino enviar una propuesta al gobierno mismo, que yo sé que esto están escuchando algunas autoridades, que la necesidad de poder juntarnos todos para poder trabajar en el desarrollo de la aeronomía, del clima espacial, de astronomía, de geofísica terrestre, geofísica espacial, no porque es como varias veces escuché, es una cosa que solamente a los científicos les interesa. Y no es así, no es una necesidad
de los científicos, es una necesidad para un país que quiere desarrollarse de verdad. Y ya Marco habló sobre todos los problemas que ocasiona una fuerte explosión solar sobre el planeta Tierra, en todo nivel, ¿no? Y yo le agregaría ahí que también hay un nivel en el comportamiento humano, ¿no? Que afecta esta interacción de una eyección de masa coronal con el planeta Tierra. Varios centros de investigación mundial están trabajando eso. México sobre todo, ¿no? José Valdés con la profesora, con su esposa, están trabajando fuerte en esta área de la conexión Sol-Tierra justo con el comportamiento humano, con los sistemas de salud, que también afecta este tipo de problemas de una gran explosión solar, ¿no? Entonces, y esto es una necesidad para el país, no es una necesidad solamente con un afín científico, sino es una necesidad con un fin práctico. También tenemos un problema grave todos nosotros que es latente, ¿no? Impacto de asteroides, por ejemplo, ¿no? Y es un problema latente que espero que nunca pase, pero va a pasar, ¿no? Porque ya pasó. Y es algo que también tenemos que comenzar a trabajar desde ahora, ¿no? Hay muchos países que ya están trabajando, pero que el país todavía no entiende que eso son necesidades prácticas para que podamos nosotros en algún momento poder predecir y poder minimizar las catástrofes sobre todo, ¿no? Este problema del virus, ¿no? Del COVID-19 o el SARS, ¿no? Está demostrando a los países como nosotros la necesidad de trabajar y en desarrollo científico y tecnológico, y no solamente dedicarnos a importación de tecnología ni de ciencia. Espero que todo esto ayude a que los gobernantes actuales y los que vienen el próximo año entiendan esa necesidad y se consiga juntarnos, ¿no? Se consiga formar un grupo fuerte de trabajo de todas las instituciones, porque cada institución puede aportar algo para ese desarrollo, ¿no? Cada uno con sus experiencias, con sus capacidades, podemos aportar algo y es necesario que se conforme ese tipo de unión de las instituciones en el país. Bien, eso era lo que quería mencionar y agradecer y felicitar también al Instituto Geofísico del Perú por su aniversario y porque sigan así, ¿no? Muchas gracias, Walter. Como él menciona, ¿no? El tema de gestión de riesgo y desastres ante el clima espacial, pues no es solo un tema de ciencias básicas, sino que debemos colaborar, trabajar de manera coordinada con las demás instituciones científicas, siempre en coordinación con el gobierno, ¿no? Para poner estas nuevas, esta temática también en la mesa para trabajarlas juntos con el gobierno central. Gracias, Walter. Ahora voy a dar pase al doctor Jorge Samanés, director de Astrofísica de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, CONIDA. Adelante, Walter. Adelante, Jorge, perdón. Quiero agradecer la invitación a este evento. Y segundo, saludar al IGP por sus 98 años, ¿no? Por este aniversario. Y felicitar a Marco porque su presentación ha sido muy, muy buena, mostrando prácticamente la importancia que es estudiar básicamente la aeronomía, en este caso con el reobservatorio, la aeronomía ecuatorial, ¿no? Pero más también porque mostró la importancia de estudiar el clima espacial, que es un fenómeno que a nivel nacional no se le da o no se le da la importancia debida, ¿no? Marco muy bien ha mostrado que este fenómeno en sí puede perturbar de manera crítica la calidad de vida que tenemos, ¿no? Básicamente ahora todos nosotros o toda la tecnología que tenemos depende mucho de los sistemas GNSS. Entonces, si en cualquier momento, porque en realidad la actividad solar es impredecible hasta el momento, sucede una configuración
que permita que esta actividad solar perturbe la magnetosfera terrestre y llegue pues de una manera tal que pueda llegar a perturbar hasta latitudes, bajas latitudes ecuatoriales como donde nos encontramos, puede perturbar y puede dejar pues sin funcionamiento muchas de estas tecnologías que dependen pues justamente de estos sistemas satelitales. Entonces, este tipo de fenómenos, el clima espacial, no se le da la importancia, no se le da la importancia respectiva aquí, hablando pues en términos nacionales, ¿no? No es, por ejemplo, en el caso de México, que tienen ya prácticamente su ley que ampara o que muestra este tipo de fenómenos como un riesgo no inminente, sí, pero sí latente, que necesita ser monitoreado, que necesita ser estudiado y en la medida de las posibilidades, pronosticado, ¿no? El caso de Brasil, por ejemplo, con el Embrace, creo que Marco también lo mostró en su presentación, que también tienen aparte de sus problemas de clima espacial, también tienen una anomalía magnética que es del Atlántico Sur, que también le perturba y de alguna manera también perjudica sus sistemas satelitales, ¿no? Entonces, estos problemas que se pueden observar, no solamente en latitudes ecuatoriales, sino en latitudes medias y altas, ¿no? En realidad necesitan un estudio muy intenso para poder justamente dar un soporte científico a misiones satelitales, también como lo mencionó en su presentación Marco, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la Agencia Espacial con IA también estamos trabajando en lo que es el estudio y monitoreo del clima espacial, con equipamiento, por ejemplo, de monitoreo de ondas de muy baja frecuencia, de rayos cósmicos y otros tipos de tecnologías también, justamente para mostrar esta importancia, ¿no? De lo que es estudiar el clima espacial y ver cómo afecta nuestro planeta, ¿no? Respecto al observatorio, al radioobservatorio de Jicamarca, ¿no? Sí, evidentemente, pues es un equipo que ha marcado una trascendencia a nivel mundial, ¿no? Yo tengo una anécdota sobre el radioobservatorio. Cuando estaba haciendo mi doctorado en China, fui a una institución que es la encargada de estudiar la propagación de ondas electromagnéticas, ¿no? Con el fin de monitorear justamente cintillación y concentración total de electrones. Entonces, cuando les menciono pues que yo soy de Perú, lo que asociaron inmediatamente a Perú fue el radioobservatorio de Jicamarca, ¿no? Evidentemente el estudiante estaba haciendo su doctorado con los datos pues de Jicamarca, ¿no? Entonces, eh, apoyando un poco más lo que dijo el licenciado Walter Guevara, ¿no? Es importante hacer una sinergia de capacidades de todas las instituciones nacionales a fin de mostrar la real peligro que representa el clima espacial a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Y en ese sentido considero, pues sí, que evidentemente debemos unir capacidades para poder en algún momento mostrar al gobierno central, ¿no? De lo que es preciso, ¿no? En estos momentos, que es estudiar también, o al menos considerar el clima espacial como un riesgo latente, un riesgo natural latente, ¿no? Eh, También una cosa importante es seguir el camino de la formación de recursos humanos, de investigadores, ¿no? Si bien es cierto, esta situación nacional debido a la pandemia ha mostrado que Perú en realidad tiene es gente capaz de hacer investigación, ¿no? Han aparecido grupos de investigación que nadie conocía y aparecido ahora creando pues respiradores mecánicos y otros tipos más de tecnologías que se requieren por la situación, ¿no? Pero esos grupos, también existen grupos en otros tipos de campos de investigación, como por ejemplo la agronomía, como es el clima espacial y otros grupos más, ¿no? Entonces el Perú sí tiene un recurso humano muy potente para hacer investigación de la más alta calidad. Lo que falta, pienso personalmente, es el incentivo, ¿no? El incentivo para poder eh, hacer que estas personas pues se dediquen a una investigación, en este caso básica o aplicada, dependiendo pues, del campo que a uno la traiga, ¿no? En ese sentido, espero pues que en un momento podamos unir capacidades de la mejor forma, porque sí, evidentemente hay actualmente pues grupos de investigación que unen sinergia, unen capacidades para investigar diferentes tipos de fenómenos, ¿no? Y esperemos pues que estas capacidades sigan sumando para dar un mejor
horizonte de la investigación, en este caso la aeronomía o bien el clima espacial, ¿no? Nuevamente agradecer la invitación y un saludo muy fraterno al IGP por su aniversario. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Jorge. Como él lo menciona, ¿no? Es importante la sinergia y el trabajo conjunto de las entidades técnico-científicas para poner en valor la importancia del clima espacial, ¿no? En la gestión de riesgo y desastres. Y así como menciona, pues tenemos a México, pero México no es el único, también Argentina está trabajando también en su propio reglamento, y como entidades técnico-científicas creo que debemos aliarnos para darles impulso también para incluir la gestión de riesgo y desastres por clima espacial, ¿no? En nuestra regulación también. Muchas gracias, Jorge. Ahora le voy a dar el pase al ingeniero Jorge García, que es el jefe del equipo de sistemas de conmutación electrónica de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Corpac. Adelante, Jorge. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias a Marco, Dani, a todos los panelistas y los que estamos aquí en línea. Para mí es una gran oportunidad. Voy a hablar específicamente y directamente a lo que son los efectos del space weather y la ionosfera sobre el sistema de navegación satelital, referidos a la baja latitud, donde estamos acá en Sudamérica, Perú. Como ya Marco lo mencionó, paréntesis chiquito, por favor, olvida saludar y felicitar al IGP por los 98 años. Disculpen el olvido, pero continuando con el tema, efectivamente los efectos de la ionosfera, el space weather en nuestros ámbitos de la baja latitud. Con la experiencia en el tiempo se ha notado pues que el space weather y la ionosfera están íntimamente ligados. Uno es consecuencia del otro y se complementan muy bien, por decirlo así, como fenómenos. Entonces, lo que se ha visto, y se siguen estudiando, porque este es un tema muy, muy apasionante, por decirlo así, donde cada vez se muestra, se investiga y se analiza y se descubren particularidades. Hace tiempo se veía que una solución global podría ser una especie de una solución satelital. Quería mencionarles que para poder corregir, mejorar las señales, como por los efectos causados por la ionosfera y la space weather, que producen fading, desvanecimiento de señal, que afectan el clock, la sincronización o la amplitud o la fase de señales, lo que se ha logrado en el tiempo como una solución ya de ingeniería y con pruebas, obviamente, es el tema de los sistemas de aumentación. Inicialmente se preveía o se intentaba con sistemas globales satelitales, los SEDBAS, que son sistemas de aumentación basados en satélite. Como se podrá advertir, si bien es cierto, puedo tener mayor cobertura, pero mi relación sea ruido o mis interferencias son mayores, por un tema de cobertura mucho mayor. Pero cuando yo quiero algo más específico, más puntual, como un aeropuerto o una pista, ya la situación cambia, tengo que ser un poco más focalizado. Ahí entran a tallar los sistemas de aumentación, que son sistemas de corrección, porque como ustedes se imaginarán, hagan de cuenta, haciendo una analogía con una estación base celular, donde esa estación recibe varios usuarios o varias señales, y algunas vienen por rebote, otras vienen cortadas y otras vienen directas. Obviamente va a ser un tema de procesamiento y depuración y sincronización, donde la de mejor señal, la de mejor calidad y mejor procesada, enganchada, permítanme usar el término de clock o enganche, va a ser la que va al usuario o va como parte del servicio. Similar para el tema de navegación. Entonces, cuando yo tengo vamos a decir, una antena, por decirlo así, grande, que tenga una grande cobertura, pues soy susceptible de tener mayores interferencias o mayores efectos. Entonces entra el tema de lo que mencioné, la focalización. El GBAS es un sistema de aumentación en tierra que me permite, en base de arreglo de antenas VHF, equipos VHF, armar todo en un entorno aeroportuario, recibir señales tanto de la aeronave que se está desplazando, acercando, como las señales que vienen del sistema satelital, en este caso GPS, aunque ustedes entiendo que ya saben que en el mercado o en el entorno global tenemos los 4 grandes. Paréntesis, por favor. GPS americano, GLONASS ruso, el Galileo europeo que se ha ido quedando, y el Beidou chino, que bueno, este año ha completado sus órbitas de 35 satélites, lo cual es, para los fines de yo como usuario, o nosotros como usuario,
nos parece muy bien, porque nos da mayor posibilidad de tener una señal viva, y al mismo tiempo genera entre los proveedores satelitales una especie de competencia. La competencia, como dice, genera mejoras, genera requerimientos, genera necesidades, y eso nosotros como usuarios en tierra, en aeronaves, o la clásica y lo más común, un teléfono celular, me permite decir, oye, si tengo un problema con GPS americano, pues voy a tener posibilidad de engancharme con otro proveedor. En fin, entonces, ese tipo de cuestiones van surgiendo ya cuando se arman proyectos, se hacen pruebas o trials. Entonces, les mencionaba al inicio, el sistema de la corrección satelital global, pero perdía calidad de señal. Entonces, focalizando un aeropuerto, supongamos el Jorge Chávez, donde yo quiero la precisión, porque lo que sucede con los efectos ionosféricos y el space weather es que me degradan la señal. Entonces, eso es un tema crítico. Como ustedes deben saber, la aviación civil es un servicio de safety life, un servicio de vida, un servicio crítico, porque estamos hablando de vidas humanas, valga redundancia, y de ahí podemos hacer una derivación de más aplicaciones. Entonces, ¿cómo yo parametrizo o cómo cuantifico ese requerimiento? OASI, que es el Regulador Internacional de la Aviación Civil, me da parámetros de disponibilidad, integridad, continuidad, que son tablas, y esas tablas yo tengo que asociarlas a los valores científicos, como el TEC o S4, que son los valores que, por ejemplo, miden las redes que estudian la ionosfera. La más conocida para nosotros es el LISEN, que justamente es administrada, controlada por Jicamarca, con el doctor Bellares a la cabeza, con mucha gente de Jicamarca, con muchos colegas, amigos. He tenido la suerte, la oportunidad de aprender y también recibir ese input de información para que yo traducir mi requerimiento y cuantificarlo. El parámetro que bien encaja es el TEC, la cantidad total de electrones, que me permite cuantificar y hacer tablas y poder asociarlas con los cuadros que me da la OASI. De tal manera que, por ejemplo, estamos en condiciones, y particularmente, personalmente lo estoy haciendo con la data que me da el ISEN, yo armo mapas ionosféricos empíricos que me permiten, por ejemplo, determinar ventana de tiempo, en qué momento yo puedo armar o implementar sistema de navegación o sistema de corrección. De tal manera que, por decir, un estudio, un análisis que hice hace 2-3 años, y lo presenté en un foro en OASI, pues se determinó que yo tengo una ventana de tiempo de las 6 de la mañana aproximadamente hasta las 4 o 5 de la tarde, donde mi señal satelital es fuerte, es buena. Entonces, ¿y qué pasa después de ese horario? Pues bien, tengo que complementarlo con sistemas a tierra, con otros sistemas complementarios, como el actual ILS. El ILS, para su conocimiento, es un sistema de, digamos, terrestre actual de precisión en tierra que le permite a la aeronave coordinar en todo momento y corregir cuando se está aproximando, sobre todo porque la etapa más crítica del vuelo es que en el aterrizaje. De tal manera que el piloto sintoniza o engancha la señal al ILS y a una determinada altitud y a un determinado ángulo digamos, como un cono, ¿no? Que uno se va ingresando a la aeronave y cada vez ese cono se va estrechando, cerrando. Tengo que encajarme y ser lo más específico en ese momento. Esa cuestión tiene que ser de alguna manera trasladada o complementada con una ayuda satelital, en este caso el GBAS que les comento. Entonces, lo que he podido visualizar y encontrar, haciendo un parangón con unos colegas de Brasil que ellos han hecho una inversión grande, porque ellos son los primeros que han hecho todo un proyecto grande de pruebas con una compañía americana, y bueno, tienen ya 4 o 5 años y todavía no lo pueden poner en operación, no está en operación, todavía sigue en etapa de pruebas. Pero ahí, viendo el análisis, pues se notó, por ejemplo, que ellos manejaban un modelo ionosférico que traían de la media latitud, porque en Europa, Estados Unidos, que están en media latitud, esos sistemas de aumentación o corrección, GBAS, la gran mayoría, por no decir todos, están ahí, en Europa, Estados Unidos, incluso Australia, que es hemisferio sur, pero hay una particularidad. Australia está por debajo de una zona, digamos, nosotros como Perú estamos en la zona geomagnética, el cero, el ecuador geomagnético, pero tenemos un rango de más o menos 20 grados centígrados hacia arriba, hacia abajo, y Australia, por ejemplo, está fuera de ese rango. Entonces, para ellos, el comportamiento ionosférico es más friendly, más amigable, como nosotros decimos, es suave, que les permite o les ha permitido implementar los sistemas de meditación. Y efectivamente, en Melbourne ya está trabajando,
y en cine están haciendo las pruebas como para poder ya poner en operación. Me imagino que en el transcurso de estos meses ya lo tendrán totalmente operativo. Pero repito, todo este tipo de cosas, y como ya Marco y los anteriores panelistas ya lo han expuesto, es posible. Podemos armar grupos de trabajo multisectorial o multidisciplinario, como se quiera ver, y poder plantear no solo la aviación, sino cualquier otra aplicación. Tenemos la teledetección para rescate también, por ejemplo, cuando hay un incidente, un accidente puede ser aéreo, terrestre o marítimo, en zonas muy complicadas para llegar una patrulla, no sé, de policía, el ejército o quien sea. Los drones mismos, que son los sistemas aeronaves no tripuladas de diferentes dimensiones y aplicaciones, de tal manera que eso nos facilita como sociedad o como usuarios o como accesitarios a esa información o a esa necesidad de poder implementarla, de poderla tener disponible. He notado ahí que, por ejemplo, Marco habló ya de que el IGP, y en buena hora que lo está haciendo todo un trabajo, una investigación asociada a drones, con el tema del volcán o de los volcanes. Excelente, porque obviamente uno como humano no puede arriesgarse en ciertas condiciones, entrar y hacer mediciones directamente. Tengo que hacer ayuda. El dron sería una especie de herramienta. ¿Y cómo guío un dron? Pues también con el tema de una navegación satelital que me permita desplazarlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia y a cualquier hora. Ese tipo de aplicaciones nos permiten a nosotros, como contribución o como comentario de mi parte, en la parte de la aviación civil o comercial, pues sí, ya es muy posible el spyware. Creo que con Marco hablamos en un momento hace meses o el año pasado, si no me equivoco, donde Perú, con todas las facilidades que puede tener el IGP, el CONINA o cualquier otra institución afín, puede armar todo un sistema de monitoreo para el spyware. Y obviamente todo esto con fines para estudios ionosféricos y las aplicaciones. La ICAO, la OASI, tiene su oficina regional acá en Sudamérica. Bueno, yo que participo conjuntamente con varios colegas de la empresa, Corpac, y los colegas del Estado, pues veo que todavía como que Perú no estuviera a la vanguardia del tema ionosférico, lo cual un poquito me causó un poquito de sorpresa, porque cuando iba a eventos en Europa, Estados Unidos, el concepto era totalmente diferente. Decía Perú y automáticamente lo asociaban, como comentó también Jorge Meneses, al tema de Jicamarca, el IGP. Entonces, me decían, ¿tú trabajas en Jicamarca? No directamente, pero me alimento mucho y conozco mucho y aprendo mucho de los colegas de ahí, porque siempre les pregunto y estoy ahí pendiente, y por ahí el libro se dice. Bueno, entonces, ese tipo de cuestiones debemos saberlos, como dice, canalizar a través de algún mecanismo, algún proyecto, que no dé la sensación, digamos, si yo tengo una oficina de OASI acá en Sudamérica, y muy pocos de los colegas, para serles sinceros, conocían Jicamarca. De alguna manera yo he empujado y tratado de decir, oye, acá en Perú tengo lo que puede hacer Brasil o puede hacer Argentina. La competencia, como le digo, es sana porque permite interactuar, intercambiar información y al mismo tiempo mejorarse uno mismo como institución. Entonces, nada mejor que este tipo digamos, de eventos que permitan conocerse entre todos nosotros, quiénes son los que están ahí, en qué grado de avance, cómo puedo aportar, porque creo yo que podemos aportar un grano de arena y al mismo tiempo aprender. Yo creo que siempre es un aprendizaje constante y es una retroalimentación. Bien, el spyware, repito, ya se han armado para ir cerrando la charla, mi comentario. OASI recientemente, les comento, el año pasado armó centros regionales con Estados Unidos a la vanguardia, y en Sudamérica Brasil está fuerte en el tema, pero yo digo Perú, lo podemos hacer. Marco ya mencionó que es posible armar todo un sistema de monitoreo en spyware, porque el mayor clima que es conocido es el clima convencional, que estamos hablando de 0 a 10 kilómetros, 12 kilómetros, que cuando uno vuela se siente las famosas turbulencias, ¿no? O ve los rayos o las tormentas que se vienen. Ese es el clima convencional, y que son los mayores causantes de los incidentes, accidentes. Y escuchen alguna vez el famoso viento cruzado o wind shear, y mucho ojo cuando uno vuela al momento de aterrizar. No les quiero generar temor, simplemente es cuestión de estar, como dice, conociendo un poco a poco cómo uno como usuario en aviación o como pasajero, incluso en la cuestión de terrestre, puede necesitar usarlo sin que, como dice, saber
el detalle, pero para eso estamos. No sé si Marco, Dani, de mi parte, les agradezco nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Sí, como tú mencionas, es importante estos sistemas de monitoreo a nivel mundial, no solamente lo que tenemos en Jicamarca, sino la interrelación que puede existir con otras instituciones a nivel sudamericano, como mencionamos, como el Embrase, como la instrumentación distribuida a lo largo de Sudamérica a través del Observatorio Distribuido LICEN, que maneja también el IGP. Entonces, toda esta información nos brinda las condiciones de monitoreo a nivel mundial, implica un reto también para el IGP, el tener este sistema de monitoreo de clima espacial, ¿no? Entonces es algo importante que definitivamente también estamos trabajando desde el IGP. También mencionas nuevamente, ¿no?, los efectos de la ionosfera y el clima espacial en las bajas latitudes y cómo estas observaciones distribuidas pues, nos ayudan a tratar de corregir las mediciones. Pero también es algo que has mencionado que es sumamente importante, y es que, si bien es cierto, a nivel internacional somos bastante conocidos, ¿no? O sea, se conoce mucho la investigación que hace el IGP a través del Radio Observatorio de Jicamarca. Es importante también que ese conocimiento que se tiene del clima espacial también sea conocido a nivel nacional, ¿no? Especialmente a nivel Sudamérica, para que podamos trabajar, para darle importancia a este clima espacial también en la gestión de riesgo de desastres que hemos mencionado. Yo le voy a dar el paso a Marco para que dé algunas palabras finales para cerrar un poquito el tema. Adelante, Marco. Muchas gracias, Dani, muchas gracias a todos los panelistas por los comentarios. Algo que quería remarcar un poco para cerrar la idea es que todos estos esfuerzos que en conjunto debemos desarrollar para poder poner los temas de clima espacial y de los efectos o de los fenómenos geoespaciales dentro de lo que es las políticas nacionales, es justamente un esfuerzo conjunto de todas las instituciones involucradas en este tema, tanto de las universidades como principalmente de CONIDA y del IGP, de hecho. Es curioso ver cómo en otros países también de la región, ellos ya tienen sistemas de monitoreo del clima espacial, ya tienen sistemas, o digamos todo un entorno desarrollado al respecto, pero que no está basado en instrumentos muy complejos, por un lado, y por otro lado no tienen instrumentos como los que tiene el Perú, ¿no? No solamente en referencia al radar Jicamarca, sino en referencia a las cadenas de magnetómetros, receptores GPS y otro tipo de instrumentación con la que contamos. No solamente desde el lado del instituto, sino también de las otras instituciones que existen en el Perú y que también tienen una serie de instrumentos también distribuidos en el país. Entonces, el esfuerzo conjunto, creo yo, y de repente esta sesión justamente va a servir para ello. El esfuerzo conjunto entre tanto las universidades como la parte aplicada, por ejemplo, en este caso, Corpac justamente corresponde a esta parte aplicada, o la empresa privada en general. Justamente el esfuerzo conjunto de todos nosotros es que creo yo va a permitir de que esta temática sea también una temática de relevancia nacional que justamente nos permita poder no solamente continuar con nuestras investigaciones, sino justamente generar productos o servicios que sean de relevancia para el país, de importancia para sus necesidades, y creo yo que nos permitan en conjunto pues, poder sacar esta temática cada vez más adelante. Yo, ya para terminar, solamente quiero agradecer una vez más por su participación en este foro y espero pues nuestras coordinaciones y trabajo en conjunto continúe luego de esta sesión. Gracias. Muchas gracias, Marco, por tus palabras finales. Yo quiero agradecerle nuevamente al doctor Martín Sarango, al profesor Walter Guevara, al doctor Jorge Samanés y al ingeniero Jorge García por su participación en esta sesión. Yo le voy a dar el pase ahora a Catherine para las palabras finales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Dani, por el pase. Esta tarde hemos culminado la mesa redonda, el estudio de la aeronomía ecuatorial y sus aplicaciones en el Perú.
Antes de despedirnos, a todos nuestros invitados y seguidores en pantalla se les va a colocar el link y el código QR de una encuesta que hemos preparado para todos ustedes, donde van a poder contarnos un poco la experiencia de hoy y que nos servirá también para tener sus datos e invitados, enviarles los videos de las presentaciones de nuestras semanas geofísicas al finalizar estos eventos. Lo dejaremos unos segundos más para que puedan ingresar. También estará en nuestro Facebook el link donde podrán registrar sus datos. A ver, vamos a dejar unos minutitos más. Asimismo, vamos a agradecer la participación de todos nuestros invitados y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. A los panelistas que nos acompañan en la sala Meet, por favor, no retirarse de la sala para poder realizar una foto grupal al finalizar el evento. Y a todos nuestros seguidores, los invito a seguir acompañándonos el día de mañana, que tendremos 2 presentaciones. A las 10 de la mañana tendremos la conferencia titulada ¿Podemos realizar el pronóstico de erupciones volcánicas en el Perú? Esto estará a cargo del doctor Marco Rivera, investigador científico en vulcanología del IGP. Y a las 4 de la tarde tendremos la mesa redonda, la geofísica y su aporte al conocimiento de la dinámica de los suelos ante la ocurrencia de sismos, ciudades sostenibles y planificación territorial, a cargo de la doctora Isabel Bernal, de la Unidad de Ingeniería Sísmica del IGP. Ambos eventos se van a realizar a través de nuestras redes sociales, así que los esperamos. Muchas gracias y buenas tardes. Gobierno del Perú. El Perú primero.